Hola, soy Ana Elena Fierro y el día de hoy vamos a platicar sobre cómo surge el Sistema Nacional Anticorrupción como un mecanismo para abatir la corrupción entre servidores públicos y con los particulares. ¿Cuáles son las premisas de origen de este sistema? Pensemos que desde la Constitución de 57 existían ya mecanismos para combatir la corrupción de los servidores públicos. Ya en los constituyentes de 57, como Joaquín Francisco Zarco, habían dicho o habían hablado sobre la idoneidad o no de incluir el juicio político, si el juicio político debería ser considerado una moción de censura o un impeachment. Y ya ahí se hablaba de la dificultad de sancionar a los servidores públicos porque el sistema era ineficaz, porque no eran claras los tipos de sanciones. Estos, digamos, defectos podemos decir que pasaron a la Constitución de 17 y en la Constitución de 17, por ejemplo, ya González Oropeza platicaba que el sistema de responsabilidades no se utilizaba, tan no se utilizaba que durante, digamos, la permanencia del priismo, los 70 años de priismo o hasta más o menos los años 70 del siglo pasado, cuando un funcionario público, sobre todo un gobernador, no seguía la disciplina de partido, se utilizaba la desaparición de poderes como una forma de control. Y esto nos va mostrando cómo el sistema de responsabilidades en realidad no era un sistema que se considerara eficiente para el control de los servidores públicos. No es sino hasta 1982, ya siendo Miguel de la Madrid candidato a la presidencia de la República, que dentro de su campaña habla de la renovación moral como uno de los elementos primordiales de su campaña presidencial. Y de hecho, en cuanto es nombrado presidente de la República, la primera iniciativa de reforma constitucional que él presenta es justamente esta, la reforma al título cuarto para pasar de un título que se hablaba de la responsabilidad de los funcionarios públicos y que había generado incluso una idea de que existía un fuero especial para los servidores públicos para ser sancionados, a hablar de un sistema que equiparaba a todo aquel que utilizara recursos públicos sin importar su jerarquía y que se llamaba de la responsabilidad de los servidores públicos, incluyendo ahora lo que se llaman las faltas administrativas. Asimismo, este sistema, además de ampliar a los sujetos de la responsabilidad y los supuestos que generaban responsabilidad administrativa, genera una serie de principios que guiarían la conducta de los servidores públicos, como la probidad, la honestidad, el profesionalismo, la eficiencia y la eficacia. Sin embargo, no dejó de ser un sistema o una reforma igual a las anteriores, en las que lo que se buscaba era establecer causas de sanción y ampliar el número de sujetos que eran sancionados. Sucesivamente, durante el resto de ese siglo y principios de este, lo que se fue haciendo es incorporar a más sujetos de la responsabilidad, por ejemplo, a los titulares de los órganos constitucionales autónomos, a los titulares del Consejo de la Judicatura. De nueva cuenta con muy pocos resultados o con resultados insatisfactorios. Ya en 2014, 2015 presenciamos grandes escándalos de corrupción, la Casa Blanca, los casos de Odebrecht, la estafa maestra, todos estos casos que hay que decirlo, que gracias a un movimiento fuerte de principios de siglo con la transición democrática y la transparencia como una herramienta muy importante de presión o de democratización de nuestras autoridades, es que nos fuimos enterando. Esto llevó, por ejemplo, a autores como Mario Amparo Casar a hablar de que en México existía o existe una corrupción sistémica y que esta no iba a ser, no se podía abatir simplemente con la identificación de las manzanas podridas y la sanción de estos servidores públicos, ¿no? Lo cual no había podido darse o era muy ineficaz. Así, autores como David Arellano también señalan que en realidad en el sistema mexicano lo que funcionan son las reglas informales, ¿no? Y no las reglas formales o el derecho. Esto provoca una indignación muy importante en la sociedad civil, una sociedad civil mucho más organizada, mucho más fuerte y lleva el movimiento que conocimos como la Ley 3 de 3. Este movimiento va a lograr la primera iniciativa popular de reforma constitucional en un esfuerzo enorme por recabar firmas en todo el país y en la promoción de esto que se llamó la Ley 3 de 3, que lo que buscaba era en un primer momento lograr que todo funcionario público, sobre todo altos funcionarios como diputados, senadores,
gobernadores de los estados presentaran 3 declaraciones: su declaración patrimonial, su declaración de conflicto de interés y su declaración fiscal, y lo hicieran público. Finalmente, este movimiento va a lograr, a través de un ejercicio parlamentario abierto, la verdad, sin igual, lo que se llamó la Gran Reforma Anticorrupción y el Sistema Nacional Anticorrupción. Esta reforma, la reforma constitucional, es de mayo de 2015 y posteriormente se van a generar, que ahorita lo veremos más adelante, un conjunto de leyes generales que buscarían la implementación de esta gran reforma constitucional. Continúa la participación ciudadana de una manera muy importante a través de seguir exigiendo un parlamento abierto, por ejemplo, para el nombramiento de los titulares del Sistema Nacional Anticorrupción, la creación de anticorruptómetros, en el que se evalúa el desempeño de los gobiernos tanto locales como federales. Y este movimiento aún continúa porque hoy seguimos con el reto de implementar la reforma y de darle seguimiento. Y en esto la ciudadanía ha seguido participando, pero no puede menguar en el esfuerzo.